Ok, buen día. Bienvenidos al curso de Evangelio de Marcos. También en este curso vamos a tratar del libro de Hebreos, pero por la mayoría del curso vamos a hablar de este Evangelio de Marcos y estamos en lección 1, una introducción a la búsqueda del Jesús histórico. Cuando pensamos en el libro de Marcos, tenemos que considerar varias cosas. Uno es que es el primer evangelio y así no es que sea más importante de los demás evangelios, pero tenemos que ver que es el primer relato acerca de la vida y muerte de Jesús. Y por eso el Evangelio de Marcos juega un rol estratégico e importante en el Nuevo Testamento para entender todas las demás cartas del Nuevo Testamento. Marcos es uno de los primeros, probablemente el segundo. Probablemente Santiago fue la primera carta y luego el Evangelio de Marcos. Y en este relato de la vida, muerte y resurrección de Jesús, lo vemos cumpliendo esperanzas del Antiguo Testamento en cuanto al Rey venidero y el Mesías. Pero vemos este cumplimiento en contraste intenso con los deseos y las expectativas de la gente de su día. Jesús en el libro de Marcos no se presenta como el Rey Mesías que tanto la gente anhelaba. Y lo que yo quiero para nosotros en este curso, en estas lecciones, yo quiero que también nosotros tengamos una experiencia parecida de los lectores originales. Uno de mis deseos siempre cuando estudiamos un texto bíblico, como cualquier buen teólogo realmente, queremos entender exactamente qué hubieran escuchado los oyentes originales de la carta. Tenemos que ver que cuando Marcos escribió su libro, su evangelio, no necesariamente estaba pensando en nosotros. Claro que él pensaba que su libro, su carta, yo creo, que su evangelio iba a existir como un relato para siempre para la iglesia. Más Marcos estaba identificándose con su contexto cotidiano. Entonces tenemos que entender ese contexto, tenemos que entender qué hubieran escuchado los oyentes originales. Y cuando leemos Marcos de esa forma, cuando leemos a Marcos como una historia acerca de la vida de Jesús, pero con un propósito según las características y las cualidades y también la creatividad desde el autor, nosotros comenzamos a abrir nuestra mente y entender algo que está más allá. Lamentablemente muchas personas, aun pastores que veo hoy, utilizan los evangelios como simplemente textos históricos, como cartas que simplemente sirven para explicar lo que pasó. Y cuando nosotros tratamos a la Biblia así, perdemos mucho significado que está detrás de toda esa historia. Vemos que en la cultura judaica, por ejemplo, que existía esta idea de la tradición oral, de pasar historias, relatos, narrativas de una generación a otra generación, con el fin de enseñar algo. Entonces, aun cuando leemos el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos que la historia que cuenta ahí no es simplemente para explicarnos lo que pasó, porque si pensamos bien, la Biblia nos sirve muy bien como un libro histórico, en el sentido que si pensamos que la Biblia existe simplemente para contarnos todos los sucesos que pasó, no hace un buen trabajo de eso. Vemos vacíos, vemos huecos en la historia, vemos que a veces el autor pasa de un evento y nos cuenta minuto por minuto lo que sucedió y luego sobrepasa por un año. Deja un vacío de un año, 2 años o 10 años. Vemos esos vacíos en la narrativa y eso nos ayuda a entender y saber que el autor, su propósito, la razón por qué escribe no es simplemente para contarnos lo que pasó. No nos está describiendo como un periódico. Más bien está usando los eventos verdaderos, el relato histórico,
para decirnos algo o para hacernos a nosotros hacer algunas preguntas. Y creo que el libro de Marcos sirve de buena manera así. El libro de Marcos no es un libro realmente que anima a muchas personas, y por esa razón muchas veces es el menos usado entre los 4 evangelios. Es mucho más fácil correr a uno de Mateo, que tiene mucho más enseñanzas de Jesús. Tenemos el Sermón del Monte en Mateo. O podemos correr a Lucas, quien explica muchos diferentes detalles. Por ejemplo, cuando pensamos en la narración del nacimiento de Jesús, Lucas siempre está ahí. Marcos no nos cuenta nada del nacimiento de Jesús. Y como vamos a ver, el libro de Marcos tiene algunas cualidades que nos pone un poco incómodo. Tanto que no nos debe sorprender que aún del primer siglo, segundo siglo, los primeros 3, 4 siglos de la iglesia, Marcos fue el menos citado. Nunca fue rechazado como canon. Todos entendieron que Marcos fue parte del canon, parte de la Biblia. Sin embargo, siempre el libro de Marcos quedó en el paladar de la persona un poco amargo. Y es por esa razón que este libro es uno de mis favoritos. El Evangelio de Marcos queda para mí mi libro favorito en la Biblia. Tanto que puse por nombre a mi hijo Marcos, porque este libro me impacta tanto, todas las veces que lo leo. Entonces, me da realmente un gusto poder participar con ustedes en este curso, porque lo que yo espero que ustedes también vean algunas de las mismas cosas que tras los años yo he visto en esta carta tan importante e impactante en mi vida. Entonces, hoy lo que queremos lograr es entrar un poco en cómo es el libro, cómo comenzó, quién es Marcos, cuál es el propósito y por qué lo escribió. Cuando pensamos en Marcos, como dije, es el primero de los evangelios. Y eso implica que probablemente Lucas y Mateo, Juan es completamente aparte. Siempre Juan es aparte, tanto en su evangelio, pero también en sus epístolas y también en el libro Apocalipsis. Juan es aparte. Mucho del evangelio de Juan no existe en Mateo, Marcos y Lucas. Por eso llamamos a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir como sinónimos que coinciden. Pero no es al azar, no es por casualidad. Más bien, Marcos, por ser el primero, llegó a ser la base para Lucas y Mateo. Y si pensamos bien, vemos que Lucas y Mateo incluye casi la totalidad del libro de Marcos. A pesar de que Marcos ya había escrito su evangelio, Mateo y Lucas prestan mucho, tanto que 97% del evangelio de Marcos existe en Mateo y en Lucas. Ahora, deja esa realidad como mojarse en tu mente un rato. 97% de Marcos existe en Mateo y Lucas. Ahora, Mateo y Lucas, por ser evangelios más largos, claro que tienen más contenido, como lo que acabo de decir, que Lucas y Mateo nos cuenta del nacimiento de Jesús. Pero el asunto es que Mateo y Lucas, Mateo siendo uno de los mismos discípulos de Jesús, aún presta de Marcos. Y eso nos ayuda bastante. Porque al final lo que vamos a ver es que no sabemos mucho acerca de este autor. Marcos es un evangelio rápido, es un evangelio corto, solo tiene 16 capítulos. Es uno de los relatos más cortos de Jesús realmente en toda la antigüedad. Y es el más rápido. Marcos utiliza la palabra inmediatamente 36 veces en solo sus 16 capítulos. 36 veces Marcos utiliza esa palabra inmediatamente. Pero aún cuando la transición de eventos hubo un espacio de semanas. Es interesante que para Marcos es importante ver que los sucesos, los relatos, los eventos de la vida y muerte de Jesús
pasen muy rápidamente y vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué Marcos tiene ese afán, ese deseo de mostrarnos como una historia de la vida de Jesús de manera muy rápida? Solo 3% del libro de Marcos es único a Marcos. Y vamos a ver algunos de esos contextos. Entonces, lo que vemos es que Mateo y Lucas prestan de Marcos. Y ahora, Lucas está más arriba que Mateo, porque Lucas probablemente fue escrito antes que Mateo. Y luego Juan, como dije, es completamente aparte. Fuera de la última semana de Jesús, no hay muchos sucesos, no hay muchos eventos en Juan que también aparecen en Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene su otro evangelio completo. Entonces, cuando comenzamos a estudiar el libro de Marcos, queremos conocer un poco el fondo de estas cosas. En 1906, un alemán que se llamaba Albert Schweitzer fue un crítico realmente a las escrituras, y él postuló no se postuló, sino puso la pregunta: ¿quién realmente fue Jesús? Y él comenzó un diálogo entre muchos, miles de teólogos, tanto teólogos dentro de la iglesia como personas fuera de la iglesia que se denominan teólogos, pero son teólogos críticos o de un criticismo escéptico, digamos. Esos teólogos comenzaron a dialogar, discutir quién realmente fue Jesús, cómo podemos entender la historia verdadera de la persona de Jesús. Y ahí comenzamos a ver alguna literatura acerca de si Jesús realmente fue hombre, o si Jesús realmente fue Dios, o si Jesús fue realmente crucificado, o si Jesús realmente resucitó. Eso siempre es una de las grandes preguntas. Y desde ahí comenzamos a ver también un poco más interés en lo que vemos hoy en cuáles son los evangelios de Timoteo, el evangelio de Judas y todas estas otras cartas extra bíblicas que no incluimos en nuestra Biblia, pero existen hoy como cartas interesantes que por si acaso no fueron escritos por ellos, sino que aparecieron en el segundo siglo. Entonces son muy tardíos esos textos. Pero surgió todo ese interés porque este hombre, Schweitzer, él dijo: hay que buscar el Jesús histórico, el verdadero Jesús, y saber cuáles realmente eran los sucesos de su vida. Porque hasta ese momento nadie se fijaba tanto en esas diferencias entre los evangelios. ¿Por qué? Como dije, porque Marcos utiliza la palabra inmediatamente cuando a veces pasan semanas entre los eventos. Nadie se fijaba esos aspectos literarios y muchas veces, como vemos en el crecimiento de la iglesia, que son los críticos que lanzan la mejor pregunta para forzar a la iglesia ortodoxa a preparar una buena respuesta. Y es precisamente lo que pasó en las primeras décadas del siglo XX. La búsqueda del Jesús histórico se refiere a varios esfuerzos, no solamente ese esfuerzo de Schweitzer, sino de varios esfuerzos académicos para proporcionar un retrato histórico de Jesús. Buscaron encontrar la verdadera historia. Y el movimiento cobró fuerza e interés con el libro de este hombre, Albert Schweitzer, La búsqueda del Jesús histórico. Y tal como los temas actuales de nuestro día nos empuja hacia una teología específica y más precisa, ellos experimentaron lo mismo en los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, hoy algunos temas populares o temas calientes, digamos, es la homosexualidad. Hace 200 años hubo poca gente dentro de la iglesia pensando cómo responder al movimiento homosexual. Pero hoy en día es algo muy importante.
De la misma forma, este hombre Albert Schweitzer, lanzando estas preguntas acerca de la veracidad de los evangelios, forzó a la iglesia a pensar bien. ¿Cómo podemos saber si Marcos es el primer evangelio y Mateo y Lucas prestan un montón de Marcos? ¿Cómo podemos tener una certeza que lo que Marcos escribió fue lo correcto? ¿Cómo podemos saber? Porque tenemos varios problemas. Uno siendo que Marcos no es testigo ocular. Marcos no es uno de los discípulos. No estuvo ahí presente. Entonces, ¿cómo podemos confiar esta historia de Marcos y cómo Mateo y Lucas también pueden apoyarse en este relato de Marcos? Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús vivió de verdad? ¿Y cómo sabemos que todos los sucesos en el Evangelio nos presenta una historia correcta o verdadera? Muchas veces nosotros tenemos una confianza plena en las Escrituras y eso es bueno tener esa confianza. Pero tenemos que también poder responder al razonamiento y hacer esas preguntas. ¿Cómo sabemos que esas cosas son de verdad? Entonces, por esa investigación de la búsqueda del Jesús histórico, nosotros ahora tenemos un buen resultado. Que la Iglesia Ortodoxa, como dije, también se apuntó a la búsqueda. Y por esa investigación llegamos a muchos acuerdos que son bien importantes para la Iglesia de hoy. De verdad, nosotros vivimos en una buena época de la Iglesia. Porque nosotros estamos, podríamos decir, parándonos en los hombros de gigantes, personas que han estudiado esas cosas, que han hecho descubrimientos arqueológicos acerca de esas cosas aún, para poder darnos hoy un relato en que nosotros podemos decir, esto sí es la verdad. Y uno de ellos, o una parte de ellos, fue una gran discusión acerca de un personaje que nadie sabía quién era, entonces simplemente lo nombraron Q, la fuente Q. La fuente Q, y no sé qué significa Q, si es cuestión, en inglés por lo menos una pregunta, cuestión comienza con Q. Pero el asunto es el personaje de Q. Muchos investigadores llegaron a la conclusión que ese personaje Q fue un testigo ocular y que por pasar los diferentes relatos de la historia de Jesús llegaron a los autores del Nuevo Testamento. Tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo es que Marcos puede citar las palabras de Jesús? Si estamos hablando de una época en que no hubo celulares para grabar audio, probablemente, como muy probablemente, no hubo alguien ahí presente con los discípulos de Jesús grabando, anotando en hojas. No había hojas así para escribir en esos días. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a tener las mismas palabras de Jesús? Bueno, hay muchas ideas acerca de quién fue ese personaje Q. Quizás uno de los discípulos. Vemos Pedro, Juan, Jacobo. Vemos algunos de los discípulos que estaban muy cercanos a Jesús. Quizás ellos escribieron un relato. No tenemos un evangelio de Pedro ni de Jacobo. Sí tenemos de Juan, pero es muy tarde. Es muy posible que Juan escribe su evangelio unos 50 años después de la muerte de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen una memoria que puede recordar palabras de alguien de hace 50 años? Entonces, muchas personas o muchos investigadores proponían la idea que María, la madre de Jesús, que probablemente estuvo un buen tiempo con Jesús, que ella fue la fuente Q. O que María Magdalena, que también vemos, otra seguidora de Jesús, o una de las otras Marías, o quizás Salomé, o quizás uno de los otros discípulos, como dije. Al final no sabemos exactamente quién fue la fuente Q,
Pero lo que sí podríamos decir es que es muy probable que Marcos dependía para su evangelio de relatos e historias compartidas por tradición oral, que para nosotros es temeroso, es aterrizador pensar que la Biblia que tenemos, que fue formada de simplemente una historia que alguien contó. Pero hay que recordar que en ese tiempo la gente dependía mucho más de la palabra que nosotros hoy. Esta idea de nosotros realmente, nuestra memoria, tras los años, yo creo, aunque tenemos mayor tecnología hoy, nuestro ser no está mejor. Realmente nuestra memoria cada año está fallando más y más, y por eso nosotros dependemos más y más de cosas como tecnología para ayudarnos, porque lo necesitamos. Entonces vemos que en esa época, en los días antiguos, en la antigüedad del primer siglo, digamos, tradición oral fue realmente muy precisa. En su libro Jesús y los testigos oculares, Ricardo Bauckham, un teólogo sumamente importante para el siglo XX, podría recomendar yo cualquier lectura o literatura de Ricardo Bauckham, muy bueno. Él presenta la idea que por el hecho que Marcos escribe su evangelio dentro de la misma época de los que vivían durante la vida y ministerio de Jesús, que el testimonio de los testigos oculares nos ayuda a tener certeza que el evangelio de Marcos está correcto. Voy a volver a decir eso porque es un poco confuso, pero es muy importante. En el mundo antiguo, en cual la tradición oral fue muy importante, tenemos que recordar que cuando hablamos de la tradición oral, no estamos hablando de simplemente de algo que yo he visto y luego yo comparto a otra persona, porque la otra persona puede decir después, pero yo no lo vi, entonces ¿cómo sé que pasó así? No. Estamos hablando del ministerio de Jesús, la vida de Jesús, la cual vio miles de personas. En la época de Jesús, miles y miles de personas fueron testigos oculares de no solamente los milagros o la vida, pero también sus enseñanzas. Entonces, cuando Marcos escribe su evangelio, dentro de la misma generación, vemos que hubiera la misma comunidad de testigos oculares, ellos hubieran testificado si el evangelio estaba correcto o no. Y esa segunda parte es quizás lo más importante. La comunidad de fe, argumenta Ricardo Bauckham, la comunidad de fe, la iglesia del primer siglo, hubiera corregido el evangelio de Marcos si hubiera tenido o contenido alguna falla en contar la vida y muerte de Jesús. Y por el hecho que la iglesia, la comunidad de fe, aceptó el evangelio de Marcos como verdadero, veraz, verdadero, histórico, por el hecho que lo aceptaron como canón, eso nos ayuda a entender y tener certeza que lo que Marcos escribió es precisamente lo que pasó. Porque sus lectores, la audiencia original de la carta de este evangelio de Marcos, muchos de ellos fueron testigos oculares de Jesús. Entonces hubieran corregido ellos el evangelio si tuviera alguna falla. Entonces Marcos es muy importante, porque vemos que presenta como la base, es la fundación de lo que nosotros entendemos de la escritura del evangelio. Y también el género de narrativa, porque como dije, no es un libro simplemente histórico. Marcos simplemente no hubiera sido aceptado como canón para la iglesia y no hubiera sido usado por Mateo, quien fue uno de los discípulos, si su contenido no tuviera realmente veracidad. Entonces nosotros podemos confiar bastante en esta idea. Entonces la búsqueda del Jesús histórico al final terminó, técnicamente sigue.
Pero por lo menos siglo XX nos dio realmente un gran tesoro de escritura, de literatura acerca de esto, mostrando que la vida de Jesús se presenta bien en los evangelios y que esto fue confirmado por la misma comunidad que vivió dentro de esa época. Hubiéramos tenido, por ejemplo, un gran problema si los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si ellos fueran escritos en el segundo siglo. Hubiéramos tenido mucho más problemas con esos libros. Pero por el hecho que fueron escritos dentro de la misma época, por ejemplo, María Magdalena, María la Madre de Jesús, varios de los discípulos hubieran leído Marcos, gente que estuvieron presente. Entonces podemos confiar que el libro que tenemos presente es lo correcto, que nos da mucho gozo realmente poder leer un relato y tener una confianza, una certeza de lo que estamos leyendo fue precisamente lo que pasó. Bueno, seguimos. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué? Ay, mi PowerPoint tiene una mente propia. Hacemos la pregunta, ¿por qué? Si Marcos escribe a la misma gente que ya sabía los relatos, que ya tenía la fuente Q, que ya tenía la tradición oral, que la mayoría de los oyentes o lectores originales, a la audiencia original del Evangelio de Marcos, si ellos ya tenían toda la vida de Jesús en mente, hay que hacer la pregunta, ¿por qué lo escribió entonces? ¿Por qué Marcos toma el tiempo para poner a papel, poner a hoja, toda esta vida, muerte y resurrección de Jesús? Y hay que ver y hay que recordar que el libro de Marcos no fue escrito en un vacío. Es decir, que Marcos no se dio cuenta un día que tenía bastante tinta extra y no sabía qué hacer con su tiempo, entonces decidió escribir las cosas. Tampoco no fue escrito simplemente para tener un recuerdo. Realmente tenemos poca historia desde la antigüedad. Uno de los problemas de esos siglos antiguos, digamos los primeros siglos antes de Jesús y realmente hasta el segundo, tercero siglo, no tenemos buenos historiadores. Vemos recién apareciendo algunos en primer y segundo siglo. Pero la cultura de esa época no tenía un gran precio, un gran valor para grabar bien la historia. Entonces Marcos no escribe simplemente para hacer a futuras generaciones recordar lo que Jesús hizo. Marcos toma todos los relatos verdaderos, la historia de la vida de Jesús, y los organiza de su propia forma para presentarnos una idea o un mensaje. Vemos eso bien claro cuando vemos las diferencias entre los tres evangelios. Si alguna vez has leído el mismo pasaje en los tres evangelios sinópticos, ¿qué encuentras? Encuentras que las palabras de Jesús o las palabras de los discípulos son diferentes. Muchas veces tienen casi el mismo mensaje, significado, pero a veces uno parece más brusco o quizás otro más suave. ¿Y por qué es así? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es así? ¿Por qué los evangelios sinópticos aún, los que supuestamente están de acuerdo y que Mateo y Lucas prestaron de Marcos, por qué ellos cambian un poco las palabras? ¿Y por qué los eventos no están en el mismo orden? Cuando tratamos de crear una línea de tiempo de la vida y ministerio de Jesús, es muy complicado. ¿Cuántas veces fue Jesús a Jerusalén? En los tres evangelios sinópticos, realmente solo leemos a Jesús yendo a Jerusalén una vez. Pero en el libro de Juan parece que va 3 veces. Y es precisamente por esa razón que nosotros pensamos que Jesús tiene un ministerio de 3 años.
Construir una línea de tiempo adecuado para la vida y ministerio de Jesús es muy difícil, es súper complicado. Y es porque vuelvo y digo, los evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, su propósito en escribir no es darnos un relato histórico de la vida de Jesús para simplemente contarnos lo que pasó. Ellos escriben con un propósito, ellos escriben con un tesis. Su libro presenta un tesis importante para la iglesia del primer siglo. La forma de narrativa forma una obra de literatura que presenta a Jesús como el Hijo de Dios y que fuerza al lector a responder a esa realidad. Tenemos que ver eso. Los autores tienen un propósito en escribir. No es al azar, no es por casualidad, no es por accidente. Ellos tienen un propósito. Ahora, no significa que ellos simplemente quieren manipular los eventos para ayudar a su tesis. Eso es otro error. No, tenemos que ver que ellos arreglan y como una rompecabezas, ellos arreglan las diferentes piezas, los relatos históricos y verdaderos de la vida de Jesús para poder presentar al lector su postura y su tesis. Y eso es la cosa. Entonces, el Evangelio no es simplemente un libro histórico. Es lo que llamamos greco-romano biografía. En esos días simplemente lo llamaron vidas, porque la idea era presentar la vida de una persona, pero para convencer al lector de algo, presentar un problema y su solución. Entonces, cuando pensamos en la audiencia original, muchas veces decimos, bueno, Marcos probablemente escribe a los gentiles, a los no judíos, porque en varias ocasiones él traduce el arameo y no explica mucho, no da mucho contexto judío y a veces explica un poco de las fiestas judías para los no judíos. Y la verdad es que Marcos probablemente escribió esa carta, escribió el Evangelio de Marcos desde Roma, y probablemente sus primeros oyentes, su audiencia original, probablemente fueron los creyentes en Roma, que probablemente era una mezcla de personas, quizás la mayoría gentiles, la mayoría no judíos. Pero Roma, como una ciudad muy grande y cosmopolitana, tenía una mezcla, una ensalada de culturas. Con eso no deberíamos pensar que Marcos solo escribe a los no judíos. Porque un punto importante para Marcos es presentar a Jesús como Mesías y Salvador diferente de lo que esperaban los judíos. Entonces yo mantengo que cada evangelio, aunque tiene una audiencia original, también tiene una audiencia abierta. Ellos sabían que sus cartas, que sus evangelios iban a ser copiados y dados a muchas iglesias en todo el mundo. Ellos sabían eso. Yo creo que Marcos sabía eso. Entonces yo creo que Marcos escribe de una forma para poder presentar un buen relato del ministerio de Jesús, pero que puede ser leído por cualquier persona, de cualquier fondo. Quizás Marcos no tiene toda la cultura judía en mente, pero es muy obvio que él escribe también a los judíos, porque confronta muchas ideas que realmente solo tenían la cultura judía. Ahora, ¿quién fue Juan Marcos? No tenemos mucho. Ninguno de los evangelios realmente nos presenta muy bien, muy claramente quién fue el autor, por qué escribió. En nuestra Biblia dice el evangelio de según San Marcos, pero hay que recordar que los títulos, los números de capítulos, los números de versículos, todo eso fue agregado, añadido de muchos años después, siglos después. Entonces Marcos en ningún momento se reconoce como el autor de este libro.
Pero hubo un señor, Juan el presbítero se llama, Juan el presbítero, en los comienzos del segundo siglo. Él está citado por Eusebio. Y Eusebio fue un historiador del segundo siglo, muy importante para entender mucho de esta literatura del primer siglo. Y él reconoce a Juan Marcos como el autor del Evangelio de Marcos, que tiene mucho sentido. Vuelvo y digo, probablemente Marcos escribe desde Roma, probablemente estuvo con Pedro, y Pedro siendo el testigo ocular, probablemente muchos de los relatos para el libro de Marcos vienen de Pedro mismo. Y también Juan Marcos pasó un tiempo con Pablo, aunque ellos no se llevaban bien. Y la tradición mantiene esta postura que fue Juan Marcos, que también es mencionado en el libro de Hechos. Claro que siempre hay personas que dicen que fue otra persona, pero no hay evidencia ninguna de otro autor posible. Entonces probablemente fue Juan Marcos. Y fue un discípulo, como dije, de Pablo y luego de Pedro. Entonces es una persona muy importante. No es simplemente cualquier líder de la iglesia que decidió escribir acerca de la vida de Jesús. Es una persona que recibió de los mismos testigos oculares. Y ahora la fecha. Eso es quizás más difícil. Como creemos que Mateo y Lucas prestaron mucho de Marcos, probablemente es necesario que Marcos fue escrito unos 20, 30 años antes de Mateo y Lucas para dejar esa distancia. Hoy en día cuando alguien escribe un libro ya está en todos los mercados, pero en esos días para que la carta llegara a las diferentes iglesias y también a Mateo y Lucas probablemente demoró unos años. También vemos que hay algunas partes de Marcos que es apocalíptico o que son apocalípticas. Y esas partes, específicamente el discurso de los olivos, que vamos a llegar a hablar de eso, vemos que ese pasaje tiene más contexto dentro de los años antes de la destrucción del templo en el año 70. Si hubiera sido escrito después del año 70, probablemente Marcos hubiera incluido algo acerca de que la destrucción del templo fue hecho así tanto. Pero por el hecho que Marcos lo escribe y describe el discurso de los olivos, probablemente significa que Marcos fue escrito antes del año 70 y probablemente durante esos primeros años de los 60, 63, 4, 65. Ya 66 hubiera sido un poco más difícil, pero algunos ponen Marcos tan temprano como 50, aunque simplemente no hay evidencia. Marcos no pone la fecha de su carta en el comienzo. Yo personalmente creo que fue escrito dentro de los primeros años de los 60. Y como dije, eso implica que es el segundo libro del Nuevo Testamento escrito para el canon. Muy temprano. Estamos hablando de unos 30 años, digamos, después de la muerte de Jesús. Y eso también nos ayuda a entender un poco esa cercanía y confianza en la tradición oral. Algunos piensan que Marcos es la persona que quizás Marcos, recuerden que yo dije que 3% de Marcos solo existe en Marcos. Uno de los pequeños pasajes que encontramos en Marcos 14 dice: cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Y cuando lo aprehendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Entonces, algunos piensan que Marcos quizás es ese mismo joven desnudo. No sabemos,
como dije, Marcos no nos identifica que él está ahí, pero solo encontramos este joven desnudo en el libro de Marcos. Es una de las cosas únicas a su evangelio y no parece tener sentido en el contexto. Jesús es arrestado por los soldados del Sanedrín, es llevado y luego encontramos a este joven que seguía a Jesús. ¿Y por qué solo tiene una sábana? No sabemos. Y luego se va corriendo desnudo, calato. Quizás es interesante, no podríamos decir si es Marcos, pero es interesante de todas formas. Bueno, ¿qué podemos decir? Para terminar, ¿qué podemos decir en cuanto a de qué se trata este libro? Bueno, desde el primer versículo, Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Marcos quiere presentar a Jesús como el Hijo de Dios, que es un argumento muy importante para ese día, porque hubo miles de preguntas acerca de la identidad de Jesús. Vemos, por ejemplo, llegando al segundo siglo, que muchos aún dentro de la iglesia no dudaban realmente de la deidad de Jesús, sino de su humanidad. Llegaron a aceptar la idea de que Jesús fue Dios o es Dios, pero dudaron si Jesús realmente fue hombre, porque para ellos no encajaba la idea que fue 100% Dios, 100% hombre. Y también Marcos quiere presentar a Jesús como un Mesías distinto. El Evangelio de Marcos sufre de lo que los eruditos llaman el secreto mesiánico. Parece en todo el libro que Jesús no quiere que la gente sepa quién es. Y realmente es un problema para nosotros, porque nosotros pensamos, ¿por qué Jesús se escondía? ¿Por qué mantuvo su identidad como secreto? ¿Por qué no se presentó y dijo, hola, soy el Mesías, soy el Salvador, ya vengan y síganme? Es interesante que vemos vez tras vez Jesús sana a las personas y luego les dice que guarden silencio, que no digan nada a nadie acerca de quién es o quién les sanó. También no permite a los varios demonios hablar de su identidad, los calla. ¿Por qué? ¿Por qué vemos a Jesús haciendo eso? Parece que Jesús quiere proteger su identidad como Mesías. Quiere guardar y proteger esa identidad del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús quiere presentar su reinado y su reino como cosas muy distintas de lo que la gente esperaba. Y por eso, amigos, por eso este libro me habla tanto. Porque yo veo en mi fe, en mi propia vida cristiana, muchas veces lo que yo espero de Dios no es lo que realmente Él es para mí. Que yo espero otras cosas que no pertenecen realmente a la fe en Jesús. Veo que necesito yo conformar a mi vida a este Mesías y no al revés. Él no es mi siervo, yo soy el suyo. Entonces el mensaje, el propósito de este libro es mostrar que el reino del Mesías y su reinado son marcados no por victoria política ni física, sino por el sufrimiento y la derrota. Es un reino completamente al revés. Es un reino muy distinto. Es un reino diferente. Y para eso tenemos que brevemente hablar de qué esperaban ellos de este Mesías. ¿Qué esperaban ellos del reino? Bueno, si pensamos en el Antiguo Testamento, hablaba del Mesías y su reino venidero. Mesías en griego es Christos, por eso lo llamamos Cristo Jesús. No es que Cristo es su primer nombre o su apellido, es realmente Jesús el Cristo. Viene del hebreo también, Meshiach. Meshiach es una palabra en hebreo que simplemente significa ungido, el ungido.
Entonces, Mesías, Cristo, Mesías, todos son sinónimos que significan el ungido. Y ahora Marcos nos quiere presentar a él como el Mesías, pero un Mesías distinto. En Génesis 3:15 tenemos la primera promesa de un Mesías. Vemos aquí que justo después del pecado de Adán y Eva, Dios pronuncia maldición a todos los animales, específicamente a la serpiente, y también maldición a la mujer y al hombre. Y cuando pronuncia una maldición a la serpiente, dice así en versículo 15 del capítulo 3, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahora, hay mucho ahí, no tenemos todo el tiempo para entrar aquí y espero que en algún momento hayan visto ustedes este pasaje, pero esto es lo que nosotros llamamos el protoevangelio o protoevangelion. Es la primera vez que encontramos en la Biblia una promesa de esperanza que Dios va a proveer a través de la mujer, ya un descendiente de la mujer va a proveer un Salvador, alguien que va a arreglar este conflicto y que ese conflicto va a terminar en muerte para la serpiente y también para este hijo. Ahora es interesante que herir en la cabeza implica la muerte y herir en el talón implica un sufrimiento fuerte, pero quizás no muerte. Sin embargo, todos estamos de acuerdo que Génesis 3:15 está hablando de Jesús, está hablando de ese descendiente de la mujer, que al final dio el golpe final a Satanás. Y aunque no creemos que Satanás está completamente derrotado, realmente ya no es el rey, ya no nos gobierna por nuestro pecado. Vemos en 2 Samuel 7, aquí encontramos a David, quiere construir un templo para Dios, y Dios le dice, mira, no serás tú quien me va a construir un templo. Y en versículos 12 y 13 dice, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Es interesante. Bueno, podemos ver que una parte de esta promesa, profecía, se cumple en Salomón. Salomón es quien edifica un templo a Dios, muy bien. También Dios afirmó su reino. Pero no encontramos esto en el trono de Salomón. Más bien, en algunas maneras, Salomón no fue un buen rey. Dejó partir otra vez los reinos por su hijo. Entonces, vemos que esta promesa en 2 Samuel se cumple en parte con Salomón, pero su cumplimiento completo, su consumación, está en Jesús. El trono de Jesús va a tener un trono para siempre. Y el pueblo sabía eso. Por eso ellos siempre buscaban un rey, hijo de David. Ellos buscaban otro descendiente de David, quien iba a traer e inaugurar un reino eterno. Es lo que ellos esperaban en un Mesías. Y últimamente Daniel 7. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta le pidió acercarse más a él. Y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones, lenguas, le sirvieran. Y su dominio es eterno, y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. ¿Qué vemos aquí? Bueno, es interesante que en Daniel 7 leemos de un hombre semejante a un hijo de hombre.
semejante a un hijo de hombre. Y que luego en los evangelios, sin duda, es el título favorito de Jesús para sí mismo. 14 veces en el libro de Marcos, 14 veces en un libro que tiene solo 16 capítulos, 14 veces Jesús se refiere como el Hijo del Hombre, y lo vemos también en Mateo y Lucas. Entonces, obviamente este título es muy importante para Jesús. No está hablando simplemente de que es un hijo de un hombre, no. Eso sería inútil decir. Todos los hijos, todas las personas somos hijos de hombres. Jesús hace referencia a esta promesa y profecía. ¿Y qué vemos aquí? Que otra vez se le dio a él dominio, gloria y el reino, en el cual todas las naciones y todos los pueblos van a servir a este reino. Entonces, el pueblo judío, y este es un vistazo nomás, ¿ya? El pueblo judío, por todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento, está esperando un Mesías que va a inaugurar un reino, cuyo reinado no tendrá fin y que va a dominar toda la tierra. Entonces, imagínense qué tipo de persona estaban esperando ellos. Al final, no fue Jesús. No fue Jesús. Por eso, amigos, es importante entender lo que nosotros llamamos, si puedo escribirlo, un teólogo alemán, Hermann Gunkel. Hermann Gunkel habló del Sitzenleben. Sitzenleben es alemán. Ahora pueden hablar un poco de alemán. Sitzenleben habla del contexto de algo. Cuando nosotros estudiamos cualquier libro de la Biblia, tenemos que entender su contexto. Tenemos que entender cuáles son los textos, en que apoya, en que se apoya. Lo que yo postulo, lo que yo presento, para el libro de Marcos, para nosotros, es ver que el Evangelio de Marcos es un subtexto del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el libro de Marcos no tiene mucho sentido. Aunque quizás su audiencia original fue la mayoría no judíos, nosotros tenemos que ver que el libro de Marcos depende mucho de este entendimiento del Mesías. Y este hombre que es semejante a un hijo del hombre, que viene para presentarse y construir un reino eterno. Nosotros tenemos que entender este contexto, este Sitzenleben, porque ese contexto nos ayuda a entender qué hubieran leído y escuchado los oyentes y lectores originales de esta carta. Y dentro de eso, amigos, yo creo que vamos a encontrar que Jesús se presenta de manera muy distinta de lo que ellos esperaban. Y lo hace lo mismo para nosotros. Y en parte, yo creo que por eso yo les dije, a veces Marcos es el menos querido entre los 4 evangelios. Es muy rápido, es muy brusco, muy fuerte. A veces los discípulos no parecen muy inteligentes y no lo son. Pero todo eso es para forzar a nosotros a hacer algunas preguntas importantes. ¿Qué tipo de Mesías esperas tú? ¿Qué tipo de Salvador quieres? ¿Qué esperas de este Rey? ¿Y qué es realmente lo que nos ofrece? Porque cuando nosotros conocemos a Jesús tal como realmente es, amigos, encontramos un Rey mejor de lo que esperábamos. Encontramos realmente un Salvador mayor de lo que hubiéramos podido creer o crear en nuestra mente e imaginarnos. Quiero terminar nuestro tiempo en oración. Señor, gracias por este privilegio de comenzar a hablar del libro de Marcos. Pedimos, Señor, que nos guíes en estos días y esos tiempos, en estas lecciones. Señor, que tú nos instruyas a través de este libro y que nos ayudes, Señor, a ver todo lo que el autor Marcos, cómo el Señor lo usaste para forzarnos a hacer buenas preguntas para nuestro crecimiento espiritual.
Pedimos, Señor, que nos acompañes y, Señor, que tú seas glorificado de nuestro estudio. Y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Los espero en la siguiente lección.